Hola, hola queridos hermanos, nuevamente con ustedes. Hoy vamos a aprender una nueva enseñanza sobre los 3 sacrificios que simbolizan a Cristo Jesús. Algo que el apóstol Pablo hace una referencia al final del libro de los Romanos. Antes hacemos una oración. Padre Celestial, a ti te pido sabiduría para poder entender tu palabra. Amén. Y Pablo decía, todas las cosas que fueron escritas en la antigua ley eran escritas para nuestra enseñanza y sabiduría. Era la sombra lo que había de venir. El Cordero Pascual, los 2 machos cabríos, la vaca alazana, el arca de Noé, el árbol de la vida, el cordero que apareció cuando Abraham estaba sacrificando a su hijo Isaac era Cristo Jesús. La sangre que fue regada en las puertas de las casas de los israelitas en Egipto era Cristo Jesús. La columna de fuego, el maná en el desierto, el agua que salió de la roca, era Cristo Jesús. Para confirmar, vamos a leer el libro de Éxodo, el capítulo 12, verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así como de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En aquel tiempo la sangre era la señal para evitar el daño de mortandad, pero hoy es la santidad. Verso 14. Y ese día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. El eterno Dios dice, ese sacrificio del Cordero Pascual era la antesala de nuestra libertad para abandonar Egipto. Ahora nos vamos a Deuteronomio, el capítulo 5, verso 6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por la cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo para que no te olvides de mis mandamientos que son para tu enseñanza. Ahora Egipto para nosotros es el mundo. Cada vez que tenemos un problema o nos falta algo, ya estamos pensando en Egipto para volvernos atrás. Ahora nos vamos a Primera de Pedro, el capítulo 1, verso 18. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20.
ya destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de nosotros. Por eso fuisteis rescatados de las tinieblas a una luz admirable. Ahora nos vamos a Juan, el capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mí, mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verso 33. Y los judíos le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Verso 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, esto es para nosotros también. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Verso 35. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda en casa para siempre. Y si el Hijo libertare, seréis libres. Ahora nos vamos al segundo sacrificio de los 2 machos cabríos, que lo encontramos en Levítico, el capítulo 16, el verso 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y para la reconciliación por sí y por su casa. Verso 7. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Verso 9. Y hará traer Aarón el macho cabrío que sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Aquí aparece por primera vez la palabra expiación, que quiere decir perdón de pecados. Verso 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación, y el sumo sacerdote le dice a ese macho cabrío: ven acá, tú no tienes la culpa de nada, la suerte cayó sobre ti. Y él lo cargaba sobre ese macho cabrío todo el pecado del pueblo. Y un hombre del campamento lo lleva al desierto a desaparecerlo por completo. Y el hombre dice: misión cumplida. Y el pueblo ponía un hilo escarlata manchado con sangre en la puerta del tabernáculo, y cuando el macho cabrío era consumado en el desierto, el hilo se volvía blanco, y el pueblo decía: gloria a Dios, nuestros pecados han sido perdonados y llevados lejos. Así también la Biblia dice: si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí,
y con Cristo llegarán a ser blancos como blanca lana. Sigamos. Segunda de Corintios, el capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, en el primer macho cabrío, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, segundo macho cabrío, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Y ahora nos vamos a Hebreos, el capítulo 9, verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sigamos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice de esta manera: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora vemos el mismo que nos liberó de Egipto, Él mismo nos perdonó con su sangre, y Él mismo nos limpió y llevó nuestros pecados a lo más profundo del mar. ¿Y cuántos de a ustedes les pasó esto? Cuando sales a pasear con tu hijo bien cambiadito y él jugando, de repente se cae en un charco de agua sucia y él llora y tú enojado y él te dice: perdóname, papi, y tu corazón se hace pequeñito y tú le dices: ya mi hijo está perdonado. Bien, te perdono, ya te ha perdonado, pero no se le sale, quitó la mancha de su cuerpo. Todavía sigue sucio, pero ya está perdonado. Entonces tienes que limpiarlo y lavarle con agua, recién queda limpio, al igual que los dos sacrificios. El primero nos perdona los pecados con su sangre y el segundo nos limpia y lleva nuestros pecados muy lejos. Así también con Israel. Primero los liberó de Egipto, pero ellos estaban sucios porque no sabían qué era pecado, porque no había la instrucción de la ley. Por eso cuando ellos llegan al Sinaí, se fue Moisés a la presencia de Dios y tardó 40 días. Y ellos ya se hicieron un becerro de oro para adorarlo como a Dios. Y cuando Moisés regresa y lo vemos en Éxodo, el capítulo 32 y el verso 19. Y aconteció que cuando
Él llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, y él se ardió de ira. Y Moisés arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Verso 20. Y tomó al becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirle a polvo y lo esparció sobre las aguas y los dio de beber a todos ellos. Quedaron impuros, incluido Aarón. Y Moisés vuelve otra vez a pedir perdón a Dios, y cuando regresa al campamento, recién les da la instrucción de la ley, y ellos dijeron: wow, habíamos sido pecadores hasta no más poder. Recién se dieron cuenta lo que hicieron era pecado. Ahora nos vamos al tercer sacrificio, la vaca alazana, que quiere decir roja, en hebreo para Adumá. Y Salomón dice: qué raro este sacrificio, casi no logro entender por qué tiene que ser roja si es para limpiar el pecado. Tendría que ser blanca. Mejor nos vamos a la escritura. Números 19, verso 1 en adelante, dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Verso 3. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Verso 4. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne y su sangre con su estiércol. Y hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Verso 7. El sacerdote y el que lo quemó a la vaca lavarán sus vestidos y su cuerpo con agua, y después entrarán en el campamento y serán inmundos hasta la noche. Verso 9. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio también, y la guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Verso 10. El que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel, para el extranjero que mora entre ellos. Verso 11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmunda 7 días. Verso 12. Al tercer día se purificará con aquella agua de la vaca roja, y al séptimo día será limpio. Y si
al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Aquí quiero explicarte por qué la vaca roja es símbolo de Cristo Jesús, porque Él viene a quitar el pecado del mundo con su sangre. Por eso el que no se purifica con aquella agua de la vaca roja al tercer día, no es limpio al séptimo día cuando Cristo vuelva. Más claro se ha condenado, porque al tercer día Él resucitó de los muertos y nos dio vida juntamente con Él. Ahora nos vamos a la historia del Talmud. Dice que había un rey que tenía una sirvienta y ella tenía un hijo, y lo llevó a su hijo al palacio del rey porque no tenía dónde dejarla. Y mientras ella hacía el trabajo en el palacio, el niño se fue jugando, entró a la recámara del rey y tumbó los floreros, tumbaba las cosas, hacía grandes relajos, y se levantó el rey enojado a ver qué era esa huya. Y lo vio al niño, y el rey dijo: ¿dónde está la madre? Que venga a limpiar lo que ensució su hijo. Entonces dice el Talmud que ese rey es Dios, y el niño es ese becerro de oro que dejó impuro a los hijos de Israel. Y esa madre es la vaca roja que viene a limpiar lo que ensució el becerro. Pero esto es alegoría nomás, no está en la Biblia. Sigamos. Ahora nos vamos a la Escritura, Juan 19, verso 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que se le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Aquí está el hombre limpio que levanta la ceniza de la vaca roja y lo lleva a un lugar limpio también. Verso 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Verso 41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto limpio, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto a ninguno. Sigamos. Hebreos 13, verso 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta del tabernáculo, al igual que la vaca roja. Verso 13. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Ahora ya entiendes para qué era la ceniza de la vaca roja. No era para perdonar pecados, ni para llevar el pecado, sino que era para purificar y evitar del contacto de la muerte. Ahora te explico mejor. Nos vamos a Juan, el
capítulo 15, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por ejemplo, hoy te bautizas y estás limpio, pero en el camino discutes con tu esposa. Otra vez te ensucias. ¿Y ahora qué vas a decir? ¿Bautíceme de nuevo, pastor? No, solo usa el agua con la ceniza de la vaca roja para purificarte, porque esa es la palabra de Dios, viva y eficaz. Amén y amén.